Estamos con la segunda y última parte del mensaje, la verdadera adoración. Y en la introducción que tenemos, vamos a usar el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 22, para sustentar esta introducción que dice así: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Cuando Jesucristo le dice a esta mujer esto, se refiere a que los judíos y los fariseos y los samaritanos no tenían idea de lo que ellos estaban adorando. O sea, él le dice: ustedes no saben lo que adoran, ustedes no conocen, no tienen idea a lo que están adorando. ¿Por qué? Porque esta mujer le dice: ustedes, los judíos, dicen que en el templo es donde se tiene que adorar, pero nosotros adoramos aquí, en este monte. Pero Jesús le dice: ustedes no saben lo que adoran, no lo saben, nosotros sí lo sabemos, porque la salvación viene de los judíos. O sea, ellos estaban adorando a un Dios de leyes, pero no podían ver al Dios vivo delante de ellos. Ellos estaban adorando porque los fariseos persiguieron a Jesús, siempre acusándolo que él violaba las leyes, que él iba en contra de las leyes, que él quería cambiar las leyes y hacer lo contrario, que él quería llevar como la contraria de lo que Moisés había estipulado. Y Jesús dijo la palabra que él no vino a abrogar, ni abolir, ni cambiar la ley. Jesús lo que vino fue a hacer una mejora en la ley, y esta mejora era poder hacer ese nuevo pacto que era en su sangre, a través de la salvación que él iba a entregar a toda la humanidad. Pero esta mujer y los judíos no tenían idea, a pesar que la salvación venía de los judíos, pero no de los judíos en sí como el pueblo judío, sino que venía de una descendencia de los judíos que era Jesucristo. Por eso se habla en la Biblia del linaje de Jesús, desde que comenzó, desde Adán hasta que llegó a María. Pasa por Rahab, la ramera, pasa por Boaz, pasa por tanta gente el linaje de Jesús, por David, hasta llegar ¿a quién? A María, en la ciudad de Belén, allí donde nace el Salvador y se cumplen todas las promesas y todas las palabras escritas. Y ahí es donde viene la salvación al mundo, de que Jesucristo viene de descendencia judía, y esta salvación ellos no la conocían. No la conocían ni los fariseos ni los samaritanos, hasta que Jesús entra en un diálogo con esta mujer. Ahora, si yo me voy un poquito más atrás, Jesús en el verso 10 de este mismo capítulo 22 le dice: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber?, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ok, esta mujer no tenía idea quién era el que le estaba pidiendo de beber, porque en el verso 21, este verso 22, si leemos un verso atrás, el verso 21 del capítulo 4 dice que Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. O sea, cuando Jesús le dice: mujer, créeme que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, se refiere a que ya no tendrán que traer sacrificios al templo para adorar a Dios, que ya no tendrán que adorarlo en el monte como lo adoraba quizás Moisés, como lo adoraba Abraham, como lo adoraban otros más cuando se juntaban en el monte. Ahora nosotros íbamos a tener que ser adoradores en espíritu y en verdad. Y eso es lo que Jesús vino a mostrarle a esta mujer: mujer, si tú bebieres de esta agua, y no se refiere al agua natural, sino la agua que provee de parte de Jesús, nosotros nos convertimos en adoradores en espíritu y en verdad. Ahora, si una persona no ha sido transformada por ese río de agua que es el Espíritu Santo que llega a nuestra vida, si una persona no ha sido transformada por el Espíritu Santo, nunca va a ser un adorador en espíritu y en verdad.
¿Por qué? Porque cuando cantamos cántico es un momento emocional, es un momento en el que cantamos y nos sentimos bien y llegamos a sentir de repente algo de emoción, lloramos, nos quebrantamos, pero ese llanto, ese quebrantamiento no dura todo el día, ni dura toda la vida. Es un momento efímero que llega unos cuantos minutos y después se va. La verdadera adoración comienza después de allí, después que tú reconociste y tú quieres cambiar tu vida. En la historia que llevo yo de ser cristiano y en muchas iglesias donde yo he estado, yo me he dado cuenta y he podido ver uno de los errores más frecuentes que hay en el ministerio de adoración, de alabanza. Que todos están cantando en el momento de la adoración, pero cuando se acaba el tiempo de canto, de adoración, de cántico, no de adoración de ser un adorador, sino del cántico, todos se van para la cocina o todos se van para algún lugar o se van para el baño, pero ninguno se sienta allí a verdaderamente adorar a Dios, poniendo la atención a su palabra, recibiendo el mensaje, mostrando respeto por la palabra de Dios y siendo un verdadero ejemplo para la iglesia. Ese es uno de los problemas más graves que hay hoy en día en los ministerios de adoración. ¿Por qué? Porque no saben lo que adoran. Porque si usted y yo conociéramos lo que adoráramos, si yo termino de cantar, yo me siento en esa silla y de ahí no me mueve nadie. Nadie me mueve de allí, porque ese tiempo es para adorar a Dios, poniendo la atención a su palabra y recibiendo lo que Él me quiere dar. Ahora, vamos al primer punto de este mensaje. El problema no es adorar. El problema no es adorar. El problema es a quién adoramos y cómo adoramos. Ese es el problema, que las personas dicen, no, pero es que yo adoro, yo soy un adorador. Pero ¿a quién estás adorando? Jesús le dijo a la mujer, no saben, no conocen lo que adoran. Ni ustedes, y ni aquí, ni en Jerusalén adorarán al Padre, sino en espíritu y en verdad. O sea que la adoración no tiene que ver con nada físico ni material. Podemos leer aquí el primer punto, que es el entendimiento. Salmos capítulo 111, verso 10. Y dice, el principio de la sabiduría es el temor a Yahvé. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. O sea, aquí el salmista David está diciendo, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y ese principio te va a proveer ¿qué? Buen entendimiento, porque sigue diciendo, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. O sea, el temor a Dios es lo que me va a llevar a mí a obtener entendimiento de lo que estoy haciendo y va a producir en mí esa adoración. ¿Por qué? Porque dice que buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos y su loor permanece para siempre. O sea que la gracia, el amor, la bendición de Dios permanece para siempre en nuestra vida cuando nosotros tenemos ese principio que la Biblia dice aquí en el Salmo 111, verso 10, que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y eso lo repite después ¿quién? Salomón en su proverbio, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero no es cualquier temor, es el temor de ¿qué? De tener buen entendimiento y practicar lo que su palabra nos manda. Ahora, el segundo punto que vemos aquí dice, ¿qué pasa si nos falta el conocimiento? ¿Qué pasa si nos falta el conocimiento? Porque el entendimiento te lleva ¿a dónde? Al conocimiento. Oseas capítulo 4 verso 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mira, hermano, el entendimiento, que es algo que viene del conocimiento. ¿Por qué? Porque yo, para poder entender
el propósito de Dios en mi vida, tengo que conocerlo a Él. Tengo que tener el temor de Él. Tengo que tener el Espíritu Santo de Él. Y tengo que creer en el Hijo de Él, que es nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros tenemos todas esas cosas claras, entonces nosotros vamos a adquirir entendimiento. Y si no tenemos entendimiento, va a pasar lo que dice Oseas 4:6. Vamos a ser desechados del sacerdocio, vamos a ser desechados delante de Él. Y no solamente esto va a afectar la vida de una persona, porque aquí dice que también Él se va a olvidar de tus hijos. O sea, cuando vemos a jóvenes y niños perdidos en delincuencia, en la droga o en cualquiera malas amistades, es porque un papá o una mamá desechó los mandamientos de Dios, desechó el conocimiento de la verdad, y Dios se olvidó y lo desechó también a él. Porque ¿sabe algo, hermano? Cuando nosotros tenemos el temor de Dios, nosotros somos capaces de guiar a nuestros hijos por el camino del bien. Nunca desechemos los mandamientos, nunca desechemos la palabra de Dios, y mucho menos para criar a nuestros hijos. Por eso es que yo a mi hijo siempre lo estoy corrigiendo con la palabra, siempre lo estoy corrigiendo y recordándole lo que dice la Biblia, lo que dicen los mandamientos de Dios, lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él es como una plasticina que yo debo moldear. ¿Y cómo debo moldear? Buscando el molde original que Dios ha creado en su palabra. Yo no puedo guiar a mi hijo por un camino el cual yo no estoy caminando. Yo no puedo exigirle a mi hijo que él haga algo que yo no estoy haciendo. Yo tengo que ser el primer modelo para mi hijo, para nuestro hijo. Entonces, nosotros necesitamos que Dios nos moldee, que Dios nos perfeccione con su Espíritu Santo, que el Señor Jesucristo, todas esas promesas que ha dado en su evangelio se hagan vida en nuestra vida, para que nosotros podamos ir donde nuestros hijos y moldearlos a ellos. Porque ¿cómo yo le voy a decir a mi hijo, necesito que ores, y yo no oro? ¿Cómo le voy a decir a mi hijo, yo necesito que leas la Biblia, y yo no la leo? Yo necesito que vayas a la iglesia, y yo no voy a la iglesia. La gente quiere que los hijos cambien porque la Biblia dice que tienen que cambiar, pero nosotros tenemos que cambiar primero, según Osea, para que no sea destruida nuestra familia, nuestro pueblo, nuestra casa no sea destruido, y que Dios no se olvide de nuestros hijos, como dice aquí. No te pierdas mañana la segunda parte del mensaje, La verdadera adoración parte 2. Pastor Amer Barría Molina, Iglesia Alfa y Omega Chile. Somos más que una iglesia, somos una familia, la familia de Dios. Bendiciones.